Uno de los recursos que hemos utilizado es EducaPlay. EducaPlay es una plataforma web que permite a los docentes realizar actividades educativas multimedia en distintos escenarios, como por ejemplo crucigramas, sopas de letras, pequeños cuestionarios que ayuden al refuerzo de sus clases y además a verificar que el entendimiento de los estudiantes sea el correcto. Además a esto hemos utilizado la plataforma Quizy. Quizy es una plataforma de participación educativa lúdica. El software se utiliza en clases, tareas grupales, revisiones previas a una prueba, exámenes sorpresas, evaluaciones formativas. Esta plataforma nos permite hacer cuestionarios en el cual cada pregunta va a tener un límite de tiempo de respuesta. Nosotros escogimos este tipo de recursos digitales ya que nos ayudan a detectar las falencias que los estudiantes tienen al momento de aprender la cinética y el equilibrio químico. Bueno, nosotros planteamos dos tipos de recursos digitales, tales como en EducaPlay realizamos un video quiz, mismo que se presentará a los estudiantes un recurso audiovisual que consta de 4 preguntas a lo largo de su trayecto, en donde los estudiantes deberán prestar mucha atención para poder llevar a cabo la resolución de estas preguntas. Por otra parte tenemos un quizzes. Es un cuestionario que nos permite analizar también el aprendizaje que han adquirido los estudiantes acerca de la temática. Este cuestionario plantea una serie de 10 preguntas, de las cuales son de opción múltiple. 8 de ellas son teoría y 2 son la parte práctica, es decir, la resolución de ejercicios. Para la parte teórica hemos planteado un tiempo estimado de 30 segundos para su resolución, pero en la parte de resolución de ejercicios hemos planteado 2 minutos para los 2 ejercicios, en donde aquí los estudiantes deberán razonar las respuestas y seleccionar la opción que creen verdadera. Entonces, dados estos recursos planteados por nosotros hacia los estudiantes, podemos detectar, como ya había mencionado, las falencias que estos presentarán al momento de estudiar la temática de cinética y equilibrio químico, para nosotros como futuros docentes poder solventar estas dudas y solventar estas falencias para poder reforzarlas en el aula de clase y que no existan vacíos en cuanto a sus conocimientos. Con la ayuda de estos recursos digitales, se puede evaluar principios teóricos de cinética y equilibrio químico, tales como los conceptos, características, fórmulas, comportamiento de las sustancias en la reacción en presencia de diferentes factores, con los cuales, al término de esta evaluación, los docentes pueden recopilar información sobre las deficiencias teóricas o prácticas que los estudiantes puedan tener, así como los niveles adecuados en el conocimiento teórico que faciliten el paso a la resolución de ejercicios, tanto teóricos como prácticos. La manera adecuada en la que nosotros hemos planteado la actividad para que se pueda realizar hacia los estudiantes es por el uso de las TICs. El uso de las TICs nosotros hemos considerado que es muy importante, ya que fomenta a la comunicación interpersonal de los estudiantes, el trabajo colaborativo, la creatividad, lo que impulsa lo que es la participación en clase, elimina las posibles barreras de la integración. Bien, esta actividad se ha realizado por medio de EducaPlay. Es una aplicación en donde nosotros haríamos de presentar hacia los estudiantes, para los estudiantes, en donde ellos aprenderán a usar este medio. Estos se plantearían, por ejemplo, 4 preguntas en donde serían verdadero o falso, donde estarían preguntas relacionadas con el tema que ya se debería haber explicado gracias a unas diapositivas, que sería el material en donde se presentaría lo que es la materia. Bien, también en EducaPlay se da lo que es videos cortos, en donde después de cada video se realizan preguntas que son relacionadas a este material visual, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de retroceder el video y volver
a ver este material hasta que quede claro la idea. Estas preguntas estarían calificadas, se daría un puntaje al final. Esto nos daría a los profesores la oportunidad de calificar a los estudiantes y darnos cuenta si los contenidos de la materia están siendo dados de una manera adecuada y que están alcanzando los conocimientos adecuados los estudiantes. Listo. Dentro de esta sección vamos a presentar como tal el sistema de evaluación que escogimos en este caso para el proyecto. Como tal, el programa en sí se llama Quizzes. Es un programa hecho específicamente para poder evaluar como tal los conceptos previos que se han dado en una clase, en este caso en el proyecto que realizamos. Entonces, como tal, funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer una simulación, en este caso de una prueba o de una evaluación dentro de una clase con un profesor y con un alumno. En este caso nos va a ayudar nuestro compañero de grupo Leonardo como profesor, como moderador de la reunión, y yo me haré pasar como estudiante. Entonces, en este caso lo primero que se hace, el docente como tal comparte el link del Quizzes directamente a la plataforma en la que se esté recibiendo clases, de Meet, Zoom. Entonces directamente nos llega como tal el mensaje del link del Quizzes. Entramos al Quizzes y se nos abre la siguiente ventana. En este caso, por ejemplo, ahorita vemos la plataforma. Entonces vemos como tal esta ventana en la que podemos ya apreciar como tal el nombre de usuario con el que vamos a entrar a la prueba, al Quizzes. Entonces apretamos aquí el botón de empezar y nos transporta de nuevo a esta página en la que vamos a esperar a que todos los alumnos se unan. Nosotros como estudiantes vamos a ver esta página, pero el docente como tal va a ver esta otra en la que podemos ver que por la parte izquierda nos da el número de participantes que están en la reunión, y en la parte de abajo nos da el nombre como tal de la persona que va a participar. Entonces en este caso como tal, como docentes ya iniciamos la prueba, le damos al botón de iniciar y nos abre esta página. Como estudiantes nos va a salir en cambio esta otra página, un conteo regresivo. En este caso nos muestra rápidamente las preguntas. Vemos es una plataforma súper completa. Tenemos en la parte de acá arriba la barrita del tiempo, nos da un ejercicio, tenemos opciones para escoger. Entonces en este caso la pregunta que nos plantean es: resuelve el siguiente ejercicio. Entonces leemos la pregunta. Si consideramos que el equilibrio estudiado anteriormente nos da una fórmula, ¿no es cierto? Tenemos reactivos, tenemos productos en moles sobre litro en equilibrio. Entonces en este caso nos pide calcular una constante. Como tal, como estudiantes van a tener todo el tiempo posible, o sea, el tiempo adecuado para poder resolver el ejercicio. En este caso lo que tenemos que hacer en este ejercicio es simplemente reemplazar fórmulas. Como tal tenemos la fórmula de la constante, en donde KD son los productos y KI son los reactivos. Entonces dentro de la pregunta ya nos da las directrices, simplemente reemplazamos en este caso, colocamos como tal los valores que nos dan en molaridad y simplemente calculamos. Entonces rápidamente calculamos, nos da un valor de 0.036 sobre 0.1156 por 0,17. Luego esta fracción la transformamos y nos da como un valor de 0,18. Entonces seleccionamos, efectivamente nos sale la pregunta correcta. Cuando respondemos de manera rápida y de manera correcta nos da comodines que los estudiantes pueden utilizar como tal para la resolución de las siguientes preguntas. En este caso, por ejemplo, tenemos una pregunta de completar.
Igual el tiempo es un poco más corto debido a que la pregunta tiene una dificultad más baja. En este caso nos dice complete la ecuación de espacio de cualquier reacción química debe determinarse espacio, puesto que no es posible predecirla con solo examinar la ecuación química. En este caso la respuesta es velocidad de, ¿no es cierto?, debe determinarse de manera experimental. Le damos clic, nos arroja como correcto, le damos a la siguiente pregunta, próximo, y así nos van a ir saliendo como tal las preguntas. En este caso es cómo determinamos si dos reacciones se encuentran en equilibrio químico. En este caso vamos a leer todas las opciones que tenemos. Como tal nos dice cuando existe una reacción opuesta que tiene lugar simultáneamente a la misma velocidad, cuando existen dos reacciones opuestas que tiene lugar simultáneamente a la misma velocidad. Entonces seleccionamos que efectivamente es la correcta. Tenemos aquí igual un poco de imágenes que sirven como para motivar a los estudiantes y de tal manera también relajarles un poco, que se olviden que están dando un examen, que pierdan los nervios, porque muchas de las veces por los nervios se olvidan las preguntas y un montón de cosas. Entonces la siguiente pregunta nos dice elija los factores que influyen en la velocidad de reacción. Puede existir más de una opción. En este caso les damos la directriz, ¿no?, de que van a haber más respuestas, de que no va a ser solo una. Entonces en este caso leemos, ¿cierto?, concentración y estado físico de los productos, el clima, la temperatura, que efectivamente es, y acá tenemos estado físico y concentración de los reactivos. Entonces también podemos poner preguntas en las cuales se concentren y tengan que leer bien en cuanto a la teoría. Entonces pasamos rápidamente a la siguiente pregunta. La rapidez instantánea de una reacción siempre disminuye con el tiempo. Esto es verdadero. Entonces avanzamos. Igual nos sigue saliendo imágenes como en forma de motivación. La siguiente pregunta nos dice son aquellas reacciones cuya velocidad depende de la concentración de un solo uso reactivo elevada a la primera potencia. En este caso son reacciones de primer orden. Entonces seguimos avanzando. Igual nos sale de nuevo fotos como tal que motiven. En este caso no sé si podemos ver, apreciamos el puntaje de cada pregunta. Igual nos va saliendo, cada que respondemos nos va saliendo el puntaje actual que tenemos. Entonces nos dice tome notas de la siguiente ecuación en su cuaderno y señale la respuesta correcta. Velocidad BD igual a velocidad de formación de los productos, velocidad directa. BI, velocidad de descomposición de los productos, velocidad inversa. Considere que ambas reacciones se igualan a la ecuación. En este caso encontramos un sistema que se encuentra como tal en equilibrio debido a que las ecuaciones están igualadas. Entonces rápidamente respondemos precisamente correcto. Como vemos, tenemos aquí, nos aparece una opción de ocupar los comodines que antes les mencionaba, que por ejemplo en este caso nos libera de dos opciones, que también como tal para los estudiantes es como un poco de ayuda y motivación también, para que no se sientan demasiado presionados, porque a veces que por los nervios como tal se olvidan de las preguntas. Entonces es un poco de como una pequeña motivación. Entonces en este caso, en la base de la siguiente ecuación, considera que los productos se encuentran presentes en mayor cantidad C y D que reactivos A y B. Dado este dato, usted puede deducir que el sistema se encuentra en equilibrio, pero a qué lado se desplazará. Entonces en este caso podemos ver a dónde se desplaza. Analizamos la fotografía como tal, vemos que se desplaza para la derecha. Seleccionamos. Entonces seguimos con las preguntas. Son preguntas súper rápidas. En este caso, ¿qué es la cinética química? Leemos desde la primera. Campo de la química, que se ocupa del estudio de las velocidades de la reacción. Precisamente es esa. Seguimos. Nos sale igual el puntaje. Entonces la última pregunta nos dice, aquí vemos como tal en qué pregunta estamos y cuántas preguntas son. En este caso son 10 preguntas. Dice, las moléculas necesitan estar orientadas de cierta forma durante las colisiones para que ocurra una reacción. Estas orientaciones relativas de las moléculas
durante sus colisiones nos ayudan a determinar que, en este caso, nos ayudan a determinar si los átomos son sumamente reactivos. Es esta de acá, ¿no es cierto? Si los átomos tienen las posiciones ideales para formar enlaces nuevos. Perfecto. Entonces, respondidas las 10 preguntas, nos sale como tal de nuevo una página en la que nos sale la puntuación, precisamente la calificación 1 sobre 1. En el momento que entran más estudiantes, aquí vamos a ir viendo la clasificación conforme vayan terminando los exámenes, la rapidez. Vemos aquí las estadísticas, cuántas correctas, cuántas incorrectas, en cuánto tiempo, la racha que hemos tenido de responder todas iguales, y nos sale también acá igual las preguntas como tal. Obviamente no las respuestas, pero sí las preguntas para que las puedan analizar de nuevo detenidamente. En cuanto a los estudiantes. Ahora, en cuanto al docente como tal, como sistema de evaluación, lo que nosotros vamos a ver en esta página, como tal vamos a ver los aspectos destacados como tal en la prueba, cuál ha sido la pregunta más difícil, muchos tipos de estadísticas, y vamos a ver como tal las preguntas que se tomaron, el resumen. Vamos a poder descargar como tal, como vemos acá, descargar los resultados y tener como tal una evidencia de qué es lo que se vio en la prueba, en qué se confundieron. Entonces, por ejemplo, acá vemos un resumen, nos sale a forma de una tablita con el número, la puntuación y las respuestas correctas que se dieron. En este caso, si se dieron todas las respuestas correctas, con un 100%. Entonces creo que es una plataforma muy completa para poder evaluar como tal, porque nos da muchas estadísticas, tenemos muchas opciones, veremos en cuántas se equivocaron, cómo se equivocaron, y incluso podemos volver a realizar otro quizzes, podemos revisar y muchas actividades más que se pueden realizar aquí. Por ejemplo, como tal, podemos directamente esto enviarle, en el caso de los colegios, podemos reenviar directamente las notas a correos de los padres, que es también una manera muy útil y eficiente de manejarse como tal con las notas. Entonces, como tal, este es el sistema de evaluación que nosotros realizaríamos para la prueba, para el proyecto. Consideramos que es muy eficiente, que es muy útil este programa, debido a que en este caso la virtualidad nos funciona mucho, ya que todos los estudiantes que van a entrar a la clase van a contar con las herramientas necesarias para poder realizarlo. No solo se puede realizar en una computadora, se puede realizar en un celular, aparte de que no necesita demasiada internet. Aparte, no necesitamos programas, simplemente abrimos directamente con un link. Entonces, esta ha sido la presentación del sistema de evaluación que usamos para nuestro proyecto. Muchas gracias.